Y de verdad que para mí es un privilegio este mes de septiembre estar aquí recordando 7 años de este viñedo que para mi vida ha sido de bendición. Un viñedo donde hemos visto, creo que cada uno de nosotros, al Señor obrando en nuestras vidas, en dificultades, en alegría, en apuros, pero el Señor siempre ha estado. Y confiamos que siempre estará. No porque yo lo diga, sino porque Él lo dejó dicho en su palabra. Y como ustedes pueden ver allí, septiembre de 2007-2014. Y en la parte de atrás, pueden ver algo que desde el inicio de la iglesia del viñedo, aquellas personas que iniciaron, como mi hermano Eliu, que está aquí al presente, Miguel, Ricardo, cuidaron mucho el hecho de que la iglesia funcionara bajo principios bíblicos, que no nada de lo que pasara aquí estuviese fuera de la palabra del Señor. Y una de esas cosas que nos describe como iglesia son esos 4 pilares que ustedes pueden ver allí en el papel, en el marcalibros: evangelística, discipular, celular, misionera. Son los 4 pilares donde descansa, digamos que la iglesia que el Señor dejó funcionando antes de partir, y son esos 4 pilares donde nosotros como iglesia queremos funcionar. No significa que ya estemos cumpliendo por completo todos los pilares, pero estamos trabajando en ello. Y este mes de septiembre especialmente queremos estar hablando de eso, de cada uno de esos pilares, para que nuestra congregación toda sepa en qué creemos, en qué nos fundamentamos, y bíblicamente cuál es el basamento de eso que decimos creer. Y primero que nada quisiera pedirles que por favor nos pusiéramos sobre nuestros pies y vamos a hacer una oración de gracias por estos 7 años que el Señor nos ha regalado como congregación y como iglesia. Padre, en nombre de Jesús, esta mañana hemos tenido la oportunidad de compartir contigo, Señor, desde temprano, Señor, acá, en este local donde tu iglesia, tu congregación se reúne. Señor, nada podemos sin ti, Señor, nada somos sin ti, Padre. En esta mañana reconocemos, Señor, que es por tu gracia. Reconocemos que es por tu amor, Padre Santo. Reconocemos que no se trata de un local bonito, Señor, no se trata de apariencia, Padre. Reconocemos que tú esperas en nosotros obediencia, una obediencia íntegra, Señor. Una obediencia, Señor, que nos permite representarte con nuestra vida más allá de con nuestras palabras. Queremos esta mañana, Señor, darte toda gloria y honra, Padre, por tu iglesia y el viñedo, Señor. Porque fue tu voluntad que naciera, Señor. Y ha sido tu voluntad ayudarnos hasta aquí, Señor. Hemos visto tu amor, Señor. Hemos visto tu cuidado, Padre. Hemos visto hombres y mujeres, Señor, comprometidos en tu obra, Padre Santo. Hemos visto, Señor, que en medio de toda dificultad siempre has estado tú. Que en cada circunstancia difícil, Señor, siempre has estado tú. Y tenemos como testimonio incluso este local, Señor. El viñedo, Señor, este hermoso viñedo nació en un local pequeñito, Señor. Tú lo conoces mejor que nosotros. Señor, donde apenas había espacio, Señor, para los niños, para la prédica. Y hoy estamos aquí con 2 plantas, Señor. Cómodos, Padre. Solo de ti, Señor. Solo tú, Padre Santo, bendice, solo tú honras, Padre Santo. Y por eso esta mañana queremos en acción de gracias darte toda gloria y honra, Señor Dios. Porque solo tú has podido hacer todo lo que has hecho entre nosotros, Padre. Solo tú has podido permitirnos, Señor, genuinamente, Señor, acercarnos a ti. Gracias, Señor Jesús, porque si no fuera por ti, ¿dónde estuviésemos hoy? ¿Dónde estuviésemos, Señor, sin ti? No me imagino dónde estuviera yo, Señor. Y solo puedo darte gracias, porque tú, aunque nos conoces mejor que nadie, Dios, sabes cuáles son nuestros defectos, sabes nuestros errores, Señor. Nos amaste primero. Gracias por darnos el privilegio de estar acá, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poderte llamar Señor. Te ruego, Padre Santo, te imploro, Señor, que sigas con nosotros,
hasta el final, Señor. Te ruego por tu iglesia, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, aún los que no están, Señor. Te ruego, Señor, especialmente por nuestras vidas, Señor, que podamos crecer, Señor, en comunión, en amor, Señor, que nuestra fe se fortalezca, Padre, que podamos, Señor, llevar tu palabra hasta donde tu voluntad nos permitas. Bendito y alabado sea tu nombre. En nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. La verdad que hoy ha sido un servicio muy emotivo. Qué rico fue vernos a todos allá arriba, a pesar de que el breque se disparaba cada rato, se nos iba la luz, pero disfrutamos, ¿verdad? Y definitivamente algo que he podido aprender en el Señor es que Él tiene sus maneras especiales de confirmar las cosas. Por encima de la lógica humana, Él confirma a su manera. Y lo rico es que nosotros podemos entender que Él confirma, ¿verdad? Tengo esto al revés ya, un momento. Hermanos, como les dije al principio, a partir de hoy vamos a tener una serie de prédicas que están orientadas a esos 4 pilares que consideramos que son básicos e importantes para cualquier iglesia que sea de Cristo. No se trata del viñedo, se trata de la iglesia del Señor. Sin embargo, antes de continuar, y estoy empezando de adelante para atrás, le doy la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Y los invito a que se mantengan en este mes asistiendo para que conozcan del viñedo. Y es un placer verte, Freddy, otra vez por aquí. Te extrañamos. Esteban, me hace falta, ¿verdad? De verdad es un placer que nos amemos y que nos extrañemos. Y Cabri, después hablamos. Yo te quiero mucho, ¿no? De verdad es un placer que podamos hablarnos, conocernos y saber que nos conocemos no porque esto es un club social, sino porque todos tenemos la misma fe y porque ese Señor nos reunió para que nos conociéramos, para que nos aprendiéramos a amar, a aceptarnos los unos a los otros y respetarnos como somos, aceptarnos y ayudarnos a seguir en este camino. Hermanos, a partir de hoy, o mejor dicho, el tema que vamos a estar tocando hoy, creo que para todos nosotros, creo que lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a estar hablando de ese primer pilar que ustedes ven allí, que en el papel, que es evangelística. La iglesia debe ser evangelística, ¿verdad? Pero ¿qué será el evangelio? Hoy en día es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de no sé cuántas cosas más, pero el evangelio de Cristo. Interesante. A través del tiempo se ha ido diluyendo, por decirlo de alguna forma, el trabajo que aquellos apóstoles hicieron en burrito, con calle de tierra, con todas las condiciones en contra, pero que fue tan poderoso y tan sincero y tan de verdad que nos alcanzó hasta hoy. Y hoy nosotros consideramos que tenemos, no sé quién nos dijo eso, pero creemos que podemos entonces ahora sacar un evangelio diferente. Hay iglesias que mantienen y defienden cosas porque hacen doctrina de versos aislados de una muy mala interpretación de la Biblia. Y hoy me gustaría lograr que pudiéramos todos comparar un poco de cómo fue ese evangelio allá con los apóstoles y cómo es hoy. Incluso pudiéramos llegar a entender qué está pasando en las iglesias. Porque en aquel momento un apóstol se paraba y hablaba del Señor y el Espíritu Santo añadía 3,000 personas. Hoy hacemos una actividad evangelística y si se suman 2 o 3 personas a la iglesia y dicen creer y vienen por lo menos 2 domingos seguidos, es una victoria. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante cómo a través del tiempo, de las culturas, porque también es cierto que cada vez que nosotros leemos algo no podemos evitar caer en la interpretación. Cuando usted está leyendo algo, usted está interpretando. Y hay una verdad que necesitamos entender. La Biblia está hecha para personas
comunes y corrientes, pero de aquella época, de aquella situación, y que necesitamos nosotros entender para poder interpretar correctamente la verdad que está acá y aplicarla hoy en nuestras vidas. Porque es interesante ver cómo interpretaciones basadas en nuestra cultura, basadas en lo que para nosotros es bueno o malo, pueden torcer lo que realmente dice la palabra. Y hoy vamos a estar trabajando con varios versos. Los invito a que podamos ir a Hechos 2. Vamos a estar leyendo Hechos 2 del 22 al 24. Perdón, del 22 al 41. Para ver cómo fue aquel momento en el que los discípulos comenzaron a profesar su fe públicamente. Recordemos que para aquel momento el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Lo único que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Y más allá del Antiguo Testamento, haber compartido el tiempo que compartieron con el Señor, haber aprendido de Él, haber vivido con Él durante esos 3 años que se dedicó literalmente a entrenar ese liderazgo que se iba a encargar de hacer que nosotros hoy pudiéramos conocer al Señor. Y me llama mucho la atención, porque en este momento, o bíblicamente hablando, esta es como la primera acción evangelística que se realizó. Y algo que quisiera que tuviéramos en mente es poder analizar cómo fue o cómo era esa evangelización en aquel momento y cómo está siendo hoy. Y que pudiéramos llegar a conclusiones en por qué nos está afectando la interpretación, la manera en que estamos haciendo las cosas, o el tal vez no tener claro cómo llevar ese evangelio del Señor. Entonces, Hechos 2, a partir del 22, dice así. En este caso está Pedro hablando. Y él dice: varones israelitas. Claramente está hablando con un grupo de personas determinadas. Está hablando con personas que conocen de la palabra. Está hablando con gente que ya tiene una cultura, una costumbre, una línea, una forma de vida que es muy común hablar de Dios. Sin embargo, qué interesante que en medio de todo eso ellos no supieron reconocer a ese Jesús que vino, ¿verdad? Vuelvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por él. Porque David dice respecto a él: veía el Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra, para que no sea conmovido. Por esto mi corazón se alegró, y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza. Pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está haciendo, vuelvo a lo anterior, está hablando con personas que saben la palabra. Le está haciendo referencia a una palabra profética de que el Mesías venía del linaje de David, validándolo y mostrando las credenciales de Jesús. Primero lo muestra como el hombre que anduvo entre ellos y que hizo milagros y que ellos lo vieron. A ellos les consta que lo hizo. Y luego va a las credenciales de quién fue Jesús realmente, o espiritualmente hablando, validando que fue el Mesías y que sus palabras no son porque él lo cree, sino porque se validó y se comprobó que así fue. Continúo.
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero, siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. Interesante, ¿verdad? Deja claro que David no estaba hablando del mismo, deja claro que David estaba hablando de Jesús, deja claro que se valida el linaje según la profecía de que el Mesías venía de él. Y me llama muchísimo la atención a partir del 37, donde dice, al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Interesante, pregunto. Vemos aquí que Pedro intentó convencerlos, intentó utilizar algún tipo de estrategia de persuasión para que ellos creyeran en Jesús. Simplemente presentó lo que Jesús era, adaptando lo que estaba diciendo a la persona que le estaba escuchando y probándole en su propio terreno quién era Jesús. Y de esta forma ellos llegaron a sentir arrepentimiento. Dice que se compungieron de corazón y llegaron a preguntar, ¿qué haremos? Interesante. Recuerdo las palabras de Juan el Bautista cuando decían, arrepentíos y haced camino al Señor, el reino de Dios está cerca, se ha acercado. Pero ¿qué le decía también Juan el Bautista a ese grupo de israelitas? Generación de víboras, cuando se acercaban a él para ser bautizados. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y después que los bautizaba, hagan frutos de arrepentimiento. En otras palabras, hermano, creer en Dios no es de boca. No se hace con palabras, se vive. El Evangelio del Señor se vive como Él lo vivió. Y todos nosotros sabemos que la meta de la iglesia es poder enseñarnos para llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Para que Él esté allí en medio de muchos hermanos, dice la palabra. Para que todos lleguemos a madurez espiritual, a poder ser santos como Él es santo. Continúo. Y Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos, ¿qué les digo? Arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Será clave el arrepentimiento? ¿Sí o no? Para validar ese evangelio del Señor es importante el arrepentimiento, ¿sí o no? Ahora, ¿qué creen ustedes que significaba para ese grupo de israelitas que lo estaba escuchando bautizarse en nombre de Jesús cuando ellos mismos lo rechazaron? Era una contradicción enorme. Ayer no lo acepté, pero hoy lo acepto y me bautizo. Como raro, ¿verdad? Sin embargo, es ese mismo Dios que a pesar de que ellos no lo reconocieron, siguió tocando la puerta y procurando que ellos le conocieran. Continúo.
el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Cambien, no sigan por donde van. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidos como 3,000 personas. Impresionante, ¿verdad? 3,000 personas. Tendríamos que tener un local tipo estadio para que entraran 3,000 personas. Con una sola intervención, 3,000 personas. No puedo evitar que me llame la atención. No puedo evitar pensar que estamos haciendo mal. Porque los apóstoles eran hombres igual que ustedes y que yo. Y pasearon 3 años y pico con el Señor. Y aún el Señor, después de resucitado, tuvo que pasar más tiempo con ellos para que no se desviaran. Y nosotros tenemos tantas ventajas. Tenemos el Evangelio ya escrito, donde nos consta. Podemos ver todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y evangelizamos, y es tan difícil. Dice la palabra que es el Espíritu Santo quien agrega a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿verdad? Y creo que una de las claves importantes que debemos tener en cuenta, hermanos, es que nosotros no estamos llamados a convencer a nadie. Estamos llamados a presentar al Señor. Y que sea el Espíritu Santo, a través de esa presentación, quien conmueva, quien llame a arrepentimiento y quien agregue a personas. Pero entonces podemos ver un evangelio explosivo, con técnicas de venta como que si estamos vendiendo el evangelio, como si es un producto más. Con todo calculado para que venga alguien y todo el mundo diga sí, yo creo. Yo no veo un evangelio explosivo aquí. Yo veo sencillamente a un hombre que se puso en pie, defendió su fe, mostró en lo que creía, y el Señor usó eso y sumó 3,000 personas. ¿Qué está pasando con nosotros hoy cuando hablamos de evangelismo? No sé si ustedes lo han visto, pero yo lo he visto. Personas que se montan en las camionetas y le dicen: Cristo murió por ustedes, ¿quién quiere ir al cielo? ¿Usted conoce a alguien que vaya a decir que no? ¿Quién quiere ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. Sin esfuerzo, pero todos quieren. ¿Sí o no? Pues lo mismo que le digan: ¿quién quiere ir al infierno? Nadie va a levantar la mano. Entonces, la siguiente acción es: bueno, si ustedes creen que Jesús es el Señor, repitan conmigo la siguiente oración. Y después que hacen la oración, en el cielo hay fiesta porque ustedes a partir de este momento son salvos. Interesante. Me parece interesante. Porque a los discípulos les costó toda su vida de trabajo y de esfuerzo perseverar. Y lo que más me parece interesante es que después dicen: quienes hayan recibido esta oración levanten la mano. Llevamos 20, dale. Llevamos 30, y van contando gente. Hermanos, ¿saben lo más peligroso del hecho? Es que la gente se baja de la camioneta creyendo que es salvo. Más interesante lo hay. Y una de las cosas que quiero que lleguemos a entender es que no se trata de un producto, se trata de las vidas de las personas que están allá afuera. Yo por mi trabajo tengo la experiencia de estar en sitios donde muchos no quisieran estar, en barrios donde nadie quiere entrar, y me da dolor en mi corazón, hermanos, ver niños de 12 años que hacen cualquier cosa por ganar 100 bolívares y comprar a lo que ellos le llaman una pucha, que es un saquito de marihuana, para drogarse. Trabajan para eso, no les importa si no tienen que comer. Esa es su vida. No se bañan, no le importa que si tiene para cenar.
Pero mientras consigan los 100 bolívares, donde lo consigan, robando, haciendo lo que tengan que hacer, ellos son felices drogados. Y puedes ver el cambio de cuando no tienen la droga y cuando se drogan. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia si nosotros pudiéramos lograr que esto pasara en esa vida? Niños, ¿qué expectativa de vida tienen ellos? Ellos les hablan del infierno y ellos consideran que viven en él. Tuve la oportunidad de hablar con alguien que es una de esas personas y me dice que él odia a su mamá porque su mamá es lesbiana y lo dio a luz a él por un error. ¿Usted se ha puesto a pensar qué significa vivir creyendo que eres un error? Yo no sé describirles lo que sentí cuando escuché ese testimonio de él. Una persona que a los 6 años ya andaba en la calle. ¿Cómo le hablo yo a él de un padre que nunca vio, que nunca conoció y que ni siquiera quiere saber? Esa es la realidad que hay allá afuera. Pareciera a veces que como cristianos nos metemos en una burbuja. Y la burbuja es esto, nosotros aquí, pero allá afuera. Hay gente que por falta de un evangelio efectivo se está muriendo. A diario. Que no le importa salir a robar y que lo maten simplemente por conseguir la droga. Por eso me llama la atención cómo estos hombres, con una intervención sumaban 3.000 personas. Con una intervención le daban a entender que necesitaban hacer cambios en sus vidas. Y que necesitaban buscar de un Dios salvador que podía hacer cambios en ellos. Que no era Pedro el que lo iba a cambiar, que no era la iglesia lo que lo iba a cambiar, que era Dios a través de su Espíritu Santo, porque así dice la palabra, el que empezó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Amén, yo creo eso. Pero hay tanta gente que necesita de eso para reflexionar, hermano. Ahora los invito a que nos vayamos a Romanos 9. Y aquí es donde voy a, en el amor de Cristo, quiero analizar un poquito eso de esa oración de fe que muchos andan haciendo. Hermano, todos entendemos que el Nuevo Testamento está compuesto por una gran cantidad de cartas, ¿verdad? Cartas de apóstoles que le mandan a iglesias específicas, donde hay problemas específicos, donde hay circunstancias que se están dando según un contexto social, económico, político específico. Es decir, la carta a los Gálatas no es la misma a los romanos, no es la misma a los efesios, etc. Cada uno tiene realidades particulares. Y la carta a los romanos no es una excepción. Sin embargo, tiene particularidades. Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que ni siquiera había visitado. Y deja dicho en su carta que anhelaba ir, pasar tiempo con ellos. Hay un contexto real aquí. ¿Y por qué vamos a trabajar con esto? Porque esa oración que está haciendo que esa gente se baje de esa camioneta creyendo que es salvo, porque muchos apelan a ella, a ese pequeño verso fuera de contexto, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, eres salvo. Sin leer todo el contexto, está siendo muy peligroso en la calle. Y si algo aprendimos hoy en la escuela dominical, es que el hecho de amarnos no significa que aprobemos cosas que no están según la doctrina de Jesús, que no están según la Biblia. Y no podemos por comodidad, porque suena bonito, o porque tal vez alguien que yo respeto, escuché que dijo y yo lo repito porque como lo respeto, porque considero que es alguien de confianza, pues yo lo repito también. Todos estamos llamados a filtrar todo a través de la palabra. Esa es la misión del cristiano. Tener convicciones claras de que todo lo que escucha lo filtró por aquí y tomó lo bueno y dejó lo malo. Y que en el amor de Cristo, si puede hacer una corrección, hágalo.
pero no se quede con todo lo que le digan. Es más, no me crea a mí nada de lo que le estoy diciendo. Lea. En ninguna parte de la palabra dice, lean la Biblia todos los días, porque ustedes son evangélicos. Dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Si te manda a escudriñarla, no es porque está así tan a la vista. Métete en eso, ahí. Escudriña, escarba, busca. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos leyendo algo y hay una palabra que no entendemos? O Google o un diccionario. Si estamos leyendo la Biblia y hay una palabra que no entendemos, después busco qué significa. ¿Sí me explico? Se trata de eso. Escudriñemos, no nos quedemos con lo superficial. Entonces fíjense, esta oración o esta carta de Romanos tiene un contexto, y ese contexto está en los versos entre el Romanos 1 del 1 al 7. Vamos a leerlo. Perdón que lo mandé parado todo eso. Romanos 1 del 1 al 7. Leo. Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, el linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios, con poder conforme al Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia de la fe, entre todos los gentiles por causa de su nombre, entre todos los gentiles por causa de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Queda claro a quién le está escribiendo, a una iglesia que está en Roma. Pero ¿qué podía haber en la iglesia de Roma? Podían haber judíos, podían haber gentiles. ¿Usted se imagina eso? Dos culturas distintas. Imagínense que aquí estaban los judíos y aquí estaban los gentiles. ¿Usted cree que había disputa? Los gentiles o griegos o romanos de aquella época, con toda su influencia de conocimiento, de filosofía, de no sé cuántas cosas más, y aquellos que dentro de la cultura judía habían aceptado al Señor y ya venían con su costumbre de orar fielmente a tal hora, de ser responsable, con toda la disciplina que los caracteriza. ¿Ustedes creen que había problemas ahí? No me imagino cuántos, pero habían problemas. Imagínense si alguno de esos gentiles de repente se expresaba mejor que alguno de los judíos. Y salía a evangelizar y todo el mundo iba con el gentil y el judío estaba por allá. Bueno, ¿qué es esto? Si yo vengo de la promesa, si yo soy del pueblo de Dios. ¿Se puede imaginar el escenario? Y aparte de toda esa disputa interna, los gnósticos por ahí, apalancados en toda esa cultura griega, hablando de filosofías, de que no era necesario un Dios, de que con el conocimiento y toda la cosa. Ese es el contexto de la carta de los romanos. Entonces entiendan o entendamos cuál pudo ser la intención de Pablo cuando lo escribió. Porque definitivamente, hermanos, el único que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir y quedar en la Biblia, ¿quién fue? Pablo. O yo. A veces nos acercamos a la Biblia a validar mi posición sin importarme la posición de aquel que realmente fue inspirado por el Espíritu Santo para dejar ese mensaje allí, con un propósito y con un objetivo. Por les pongo un ejemplo. Si yo le escribo a Gerardo una carta de 10 páginas, Gerardo está full, tiene full de trabajo, está full con el ensayo, y de esas 10 páginas leyó la primera, la tercera y la quinta. ¿Gerardo sabe realmente de qué se trata la carta? ¿Sí o no? Puede tener una idea, pero no sabe exactamente el por qué. Porque yo agarré lápiz y papel y me tomé la acción de escribirlo y mandar el mensaje, léelo y medio hablamos. Él no sabe, porque no lo leyó toda. A veces nosotros leemos un capítulo y ya no sabemos la Biblia.
Leí un capítulo hoy porque fue el que me tocó y ya sé de qué se trata la carta. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Para poder aprovechar al máximo, para escudriñar lo que está aquí, necesitamos entender cuál fue la intención del autor original de cada carta, cada libro. Porque él fue el que el Dios inspiró a través de su Espíritu Santo para dejarlo aquí, para nosotros hoy. No es correcto ir a la Biblia con orgullo. Lo queramos llamar como lo queramos llamar. Yo voy a la Biblia para conseguir revelación del Espíritu Santo, eso no es malo. Pero si eso contradice la intención original de que escribió esto, estamos errados. ¿Sí? La Biblia no se contradice en ningún libro. Y cada libro ha sido escrito entre años y años de separación y no se contradice. Y voy a salir yo a decir algo que se contradiga y es válido. Para pensar. Sabemos cuál es el contexto, ¿sí? ¿A quién le está escribiendo? ¿Cuál era la situación o la posible situación de esa iglesia en aquel momento? Que él personalmente no iba. Tampoco Pablo era muy bien visto. Una serie de cosas que estaban pasando allí. Y ahora vámonos a algo que me llamó poderosamente la atención en Romanos 16, 17 y 18. Ya voy. No, Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Y me llamó poderosamente la atención porque si algo he aprendido, que normalmente nosotros como seres humanos, lo último que vemos es lo primero que recordamos. ¿Les ha pasado? Ven muchas cosas, pero lo último que viste fue lo que más rápido recordaste, es lo que más fresco tiene. Y me llama la atención que Pablo en esa carta, para finalizar, ya lo deja casi al terminar, y el verso 17 dice: os ruego, hermanos, que pongáis atención, repito, os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensión y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Mesías, nuestro Señor, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas seducen los corazones de los ingenuos. Fíjense, él fue dejando el argumento hasta el final, ¿verdad? Y les dice claro: hay personas dentro de ustedes que quieren cambiar el fundamento. Hay personas dentro de ustedes que están infiltrando cosas que no son del Evangelio que el Señor me enseñó a mí y que ustedes aprendieron. Estar alerta. Cualquier parecido con la realidad de hoy es pura coincidencia. La palabra es viva y eficaz. Ahora vámonos al contexto de ese parte bíblica que tomamos como base para la oración de fe. Contexto de la oración de fe, desde el capítulo 9 de Romanos, seguimos siempre en Romanos, capítulo 9, verso 30 en adelante. .30 en adelante. Leo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por fe. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que crea en él no será avergonzado. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración de Dios por ellos es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según el pleno conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia,
no se sometieron a la justicia de Dios. Porque el propósito de la ley es el Mesías para justicia de todo el que cree. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia por fe dice, para que no quede duda, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender al Mesías. O, ¿quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia, ni de judío ni de griego. Porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. En medio de todo lo que hemos conversado, ¿ustedes creen entonces que ese verso que dice allí, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, el significado, la importancia, la connotación de ese texto tiene que ver algo con que yo hago una oración y soy salvo? Por la fe. Un pasaje bíblico nunca significará lo que nunca significó. Si yo saco de contexto esto, aquí hay una pugna, hay una lucha entre gentiles y judíos, israelitas. Y la defensa que se está presentando aquí es por la fe. No importa si eres israelita, si eres judío, donde sea. El Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Esa es la intención de lo que está aquí. Rompiendo la cultura y la costumbre de que el pueblo israelita es el seleccionado. No, ahora son todos los que creen en el Señor. Tienen la libertad de llegar a ser salvos. El contexto no justifica el hecho de que yo me pare en ninguna parte a decir que si haces una oración de fe, eres salvo. Por eso en el amor de Cristo es necesario que filtremos y que no repitamos, sin realmente tener una base bíblica de lo que estoy diciendo. Porque vamos a rendir cuenta por lo que digamos o lo que hagamos. Entonces no se justifica que yo vaya en la camioneta y le diga una oración de fe, repita conmigo, como loritos. El hecho de que yo diga que creo en Dios no significa que ya me arrepentí y que voy a hacer cambio en mi vida. ¿O sí? ¿Es tan fácil? Es tan fácil decir, creo en Dios y ya a partir de este momento cambié. ¿No? Es un camino de por vida, hermano. Y lo vemos en la Escritura, lo vemos en todos los apóstoles. Todo lo que vivieron, todo lo que los apedrearon, todo lo que los apresaron, a causa del Señor. ¿Por qué si era tan fácil? Porque ellos no hicieron una oración de fe ya. No era más fácil. ¿Cuántas pedradas se hubiesen ahorrado? ¿Cuánta cárcel se hubiesen ahorrado? No es así de fácil. ¿Sí se entiende lo que les quiero decir? Hermano, es un camino de por vida, es un estilo de vida, es vivir muriendo día a día a nosotros, a lo que nosotros queremos para hacer la voluntad de Dios, que normalmente va en contra de lo que queremos hacer. Entonces, fíjense a partir del 14. Y lo interesante, voy desde el 12 en adelante otra vez. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico en todos los que lo invocan. Es rico para todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿O cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. En otras palabras, le está diciendo, hermanos,
dejen de disensiones, dejen de pelear, cuiden la doctrina y salgan a la calle a defender la fe, a evangelizar, salgan a presentar a ese Señor con lo que ustedes creen. Olvídense si eres romano o eres gentil, Dios los ama a todos. Y el trabajo es salir a decírselos a todos que los ama y que tienen la posibilidad de volver a empezar y tienen la posibilidad de acercarse a Dios por medio de Jesús. Ese es el contexto real de esto. Ese es el llamado. Qué interesante ver cómo se han cambiado las cosas. Cómo lo que dice aquí no es lo que se dice allá. Y cómo nosotros mismos hemos caído en repetir cosas que no son bíblicas. Salud. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, hermanos, para ir terminando, ¿verdad? Mateo 28, 19 y 20. Al principio hablamos de que esta serie de prédicas iba a estar orientada a lo que son los pilares de la iglesia. Y este es el pilar fundamental, el Evangelio del Señor. Un Evangelio limpio, un Evangelio bíblico. No un Evangelio que me echó el cuento a alguien, que alguien me dijo, que el otro me contó y yo creo que suena bonito y es verdad. No. Un Evangelio que está en la Biblia. Que yo tengo base bíblica para defender mi fe, porque va a llegar el momento, señores, en que vamos a tener que defenderla. Y hemos utilizado por mucho tiempo como muletilla Juan 3:16. Si a muchos de nosotros nos piden defienda su fe sin Juan 3:16, nos sentimos como limitados. Y hay tanta Biblia. Gran parte del Antiguo Testamento gira alrededor de Jesucristo. Isaías gira alrededor de Jesucristo. ¿Cuántas profecías no se cumplieron en la vida de Jesús? Y pareciera a veces que no tenemos argumentos para presentar al Señor tal y como es. Con sus credenciales de hombre que fue, a venir a dar un ejemplo de vida de cómo debemos vivir nosotros, que decimos ser cristianos. De la credencial mesiánica que tiene y que aún su pueblo después tuvo que aceptar y bautizarse y empezar a cambiar. Y que hoy nosotros necesitamos no perder de vista. Y si vamos a Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Porque Jesucristo nos dijo: por tanto, id y haced la oración de fe con todas las naciones. No lo digo. Hermano, el siguiente pilar, el siguiente domingo, vamos a estar hablando de discipulado. Ya lo que me llama la atención es el hecho que a veces consideramos que discipular es una cosa de 4 semanas, hablamos del Señor y ya está encaminado. Y el Señor pasó 3 años dedicado a 12 hombres, día, noche. Murió, resucitó y volvió otra vez. Nosotros queremos que el discipulado es algo tan instantáneo y fácil. Mira que los mando a que se esfuerzan y sean valientes. En ninguna parte dice que va a ser fácil. Es un trabajo de tiempo, de dedicación, de amor. Porque se requiere amor para estar tal vez acostado en tu cama y que te llame un hermano y te diga: tengo problemas, necesito hablar contigo a las 12 de la noche. Hay que tener amor. ¿Sí o no? ¿Ah? Hay que creer. Eso es el amor. Acción. Me arrepentí, cambié. Ya no me importa tanto seguir durmiendo, sino que tengo un hermano en problemas y tengo que atender. Hacer fruto de arrepentimiento. Interesante, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en la Gran Comisión se resumen y se sobreentienden esos 4 pilares que describen a la iglesia del Señor y que podemos ver en el papelito. Me lo moví aquí.
evangelística, discipular, hasta ahí, evangelística, discipular, celular y misionera. Esta es la base bíblica. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Discipular y enseñar pueden llegar a ser sinónimos, depende del contexto. A obedecer todo lo que os he mandado. No dice enseñándoles lo que dice la Biblia, no. Enseñándolos a obedecer. Porque nada hacemos sabiéndonos la Biblia de memoria si no la obedecemos, si no la respetamos. Por algo dice, con su boca me honra, pero sus corazones están lejos de mí. ¿De qué va a decir Señor, 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 ay Señor, Señor? Y sigo viviendo la vida igual. Y no corrijo. Y no cambio. Ante el Señor rendiremos cuenta, ¿verdad? Es una situación personal de cada uno de nosotros. Entonces, para finalizar, hemos hablado del Evangelio del Señor, ¿verdad? ¿Ha cambiado el Evangelio del Señor de lo que es bíblicamente a lo que hoy conocemos? ¿Tendrá eso algo que ver con lo que está pasando hoy allá afuera? Con el nivel de decadencia que hay. Donde la homosexualidad, el lesbianismo, la droga, todo es tan común. Donde hay vidas destrozadas por falta de principios. Como ese muchacho que vive a la buena de Dios sin importar que lo maten, porque como él es un error. Impresionante, ¿no? Hermanos, necesitamos desarrollar el amor por la defensa de nuestro Evangelio. No ser flexibles. No estamos llamados a ser flexibles. No estamos llamados a decir cosas que nos agraden, que le agraden a la gente. Estamos llamados a presentar al Señor tal y como es. Gústele a quien le guste. Porque no es mi trabajo convencer a nadie. Es mi trabajo mostrar al Señor tal y como es. Y que sea el Espíritu Santo el que añada a quien le va a añadir. Pero nos estamos especializando en enamorar cristianos, en enamorar gente. Ese no es el trabajo. El trabajo es decir, arrepiéntanse. Y aunque suene arcaico, y aunque suene antiguo, o te arrepientes o vas al infierno. ¿Es bíblico eso? Suena feo, pero es verdad. Y el arrepentimiento no es de palabra. Hacer frutos de arrepentimiento. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Les invito a que no se pierdan el resto de la serie. Siguiente domingo, discipular. Y que Dios nos ayude en la parte evangelística, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, en nombre de Jesús, quiero pedirte perdón, Señor. Perdón porque en muchos aspectos hemos sido cómodos, Señor. En muchos aspectos hemos sido tan light. No queremos esforzarnos más allá de lo que dice alguien, de lo que nos dijo alguien. A veces nos da flojera escudriñar tus escrituras, Señor. No queremos leerlas, si la leemos para cumplir un requisito, Señor. Muy parecido a lo que hacían los fariseos, que cumplían la ley por cumplirla y no por fe. Ayúdanos, Señor. Acercarnos a ti por fe. Acercarnos a ti genuinamente, Señor. No ir a la Biblia a justificar mi vida, Señor. Ir a la Biblia a aprender a cambiar mi vida, Señor. Porque no hay bueno ni a uno. Porque por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así dice tu palabra, Señor. Yo no tengo nada que guardar ni nada que mantener, Señor. Cada uno de nosotros debemos cambiar por completo, Dios. Conforme a tu voluntad y conforme a tu verdad. Ayúdanos, Señor. A acercarnos a tu palabra con humildad, Dios. A entender que cada uno de esos libros que están en la Biblia, Señor, tienen un propósito, una razón, un significado, Señor. Tienen una razón de ser.
porque ha sido tu voluntad dejárnoslos para que aprendamos de cada uno de ellos. Señor, te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones el querer como el hacer, y que podamos establecer una relación personal, auténtica, genuina, íntegra, Señor, contigo, porque de eso se trata, ser cristiano, Dios. No de venir a la iglesia todos los domingos, no de estar en 3 ministerios, Señor, no se trata de eso, se trata de ti. Se trata de amarte a ti primero. Se trata de ser y no parecer. Gracias por tu ejemplo, porque tú fuiste, porque tú modelaste cómo se debía hacer, porque no hubo hipocresía en ti, Señor, porque hiciste la voluntad de Dios. Y hoy gracias porque tenemos tu ejemplo para seguirnos. Ayúdanos a seguir adelante en este camino, Señor. Y gracias porque así como dice tu palabra, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Creemos en tu palabra, Señor, creemos en tu verdad. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por estos 7 años que nos has permitido crecer, conocernos, aprender. Y aún ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, conforme a tu verdad y conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús.